En este video vamos a explicar cómo se resuelven problemas sobre triángulos rectángulos aplicando razones trigonométricas. Empecemos. Específicamente, veamos en qué consiste resolver un triángulo rectángulo. Cuando en un problema me dice resuelve el triángulo rectángulo, lo que me está queriendo decir es que hay el valor de las medidas de todos sus elementos, o sea, de los tres lados y de los tres ángulos, ¿sí? Veamos un ejemplo. Acá dice, sabiendo que un triángulo es rectángulo en A, o sea, en el ángulo A, la hipotenusa mide 83 centímetros y uno de sus catetos mide 56 centímetros, dice, halla las medidas de los demás elementos. Entonces, si acá yo tengo como dato que A le tengo que llamar al vértice donde está el ángulo recto, entonces lo que hice fue en este ejemplo colocar la letra B y C en los otros dos vértices, ¿sí? Y considerando que este es el ángulo recto, el ángulo A, entonces el lado opuesto, que opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, le llamo también lado A. Y ese es uno de mis datos. Entonces yo sé que la hipotenusa mide 83 centímetros. Acá elegí al cateto B, ¿sí? Que es el que está opuesto al ángulo B. Le consideré como el cateto que mide 56 centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es plantear todos los datos que tengo que hallar y los que ya sé. ¿Cuánto mide? Por ejemplo, de este lado puse ángulo A, ángulo B, ángulo C. Sé la medida del ángulo A, lo que no sé es cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo C. Y por otro lado tengo lado A, lado B y lado C, de los cuales conozco la medida de A, de B, pero desconozco la medida del tercer lado, que es un cateto. Entonces, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el tercer lado si tenemos dos de sus lados. Entonces, como lo que estamos buscando es un cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. O sea, sería C al cuadrado igual a 83 al cuadrado menos 56 al cuadrado. Que eso, aplicando el cuadrado de ambos, restando y haciendo el despeje correspondiente, nos da que el lado C mide 61,26. Ahora viene algo que quiero mostrar, que me parece importante recalcar cuando uno hace ese tipo de cálculos. Si yo escribo 83 al cuadrado menos 56 al cuadrado, evidentemente el resultado sale 3753, es un número que no tiene raíz exacta. Al hacer la raíz cuadrada me sale un número decimal. Entonces, ¿cómo hacemos para ver cuál sería el valor aproximado que podríamos tomar como medida del lado C? Entonces aquí lo que yo hice fue cortar en la centésima del decimal, ¿sí? Entonces decidí que el número tenga solamente dos números después de la coma. Para eso yo me tengo que fijar en cuál es el tercer número decimal, ¿sí? Y de acuerdo a eso ver si el redondeo lo hago para arriba o para abajo. Si en este caso queda igual, ¿por qué? Porque el tercer dígito es un 1. Normalmente cuando es 5 o mayor que 5 redondeamos para arriba. Entonces por ese motivo el valor de la medida de ese ángulo quedó como 61,26 centímetros. El siguiente paso consiste en hallar las medidas de los ángulos agudos que faltan. Entonces, acá lo que yo planteé fue de que seno del ángulo B es cateto opuesto sobre hipotenusa por definición, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el cateto opuesto al ángulo B y tenemos la hipotenusa, entonces podemos plantear que seno de B es igual al cateto B sobre la hipotenusa A, reemplazando los valores de las medidas que nos da el problema. Seno de B equivale a 56 sobre 83, entonces yo puedo de vuelta ahí aplicar la función inversa para poder hallar la medida del ángulo. ¿Cómo se hace eso? En la calculadora hacemos Shift seno y aparece la función inversa de seno de 56 dividido o sobre 83. Cerramos paréntesis ahí, hacemos es igual y sale un número decimal que dice 42,43, etcétera, que es la medida del ángulo. Si presionamos el botoncito de la calculadora de grado, minuto y segundo, pasa a ser 42 grados 25 minutos y 50,75 segundos, que lo que yo hice fue redondear a 51 segundos. Al tener uno de los ángulos agudos, ¿sí? Lo único que me resta por hacer es hallar el
complemento de este ángulo, que sería restando de 90 grados, de resto 42 grados, 25 minutos y 51 segundos. Y el resultado, fíjense que cuando uno carga un ángulo, siempre parece que son los ceritos del grado nada más, pero una vez que uno le dé desigual, eso cambia y queda la comilla de el segundo y del minuto correspondiente, ¿verdad? Entonces el resultado final sería 47 grados, 34 minutos y 9 segundos. Esa sería la medida del otro ángulo agudo.